Bueno, en esta segunda parte de past simple tense, regular and irregular verbs, es decir, del pasado simple de cualquier verbo más allá del verbo to be, bueno, vámonos a pulsar ahí a la hora habitual. Vamos a ver entonces la afirmación, cómo hacemos la negación y la interrogación, después de que en el bloque anterior explicáramos cómo decía la afirmación. Bueno, frente a todo lo que hemos dicho de cómo se hace la afirmativa, de esa distinción que había que tener en cuenta de verbos regulares e irregulares, en la negación y en la interrogación eso desaparece. Es decir, nos olvidamos de que hay diferencia. Es decir, todos son un mismo grupo de verbos. No vamos a hablar de verbos regulares, no vamos a hablar de verbos irregulares. Eso desaparece. Porque la negación y la interrogación se forma de la misma manera para cualquier tipo de verbo. Si estáis viendo en un primer vistazo, como veis ahí, del esquema, de la estructura que se os propone para estudiar la negación y la interrogación, ya desaparece, como digo, esos términos de regulares e irregulares. Porque todos los verbos lo forman de la misma manera. Eso ocurre en la negación y en la interrogación. ¿Cómo se forma la interrogación? Muy sencillo. Tomamos el verbo, el que nos ofrezca, en la forma en la que nos ofrezca, en la que nos lo ofrezca el ejercicio. Normalmente nos lo van a dar en infinitivo. Y lo único que tengo que hacer es, a ese verbo, tal cual me lo da el ejercicio, ponerle delante la partícula didn't. Y ya está. No tengo que hacer nada más. Con eso formo la forma negativa de pasado simple. Fijaos los ejemplos. She didn't work in that clothes factory last year. Ella no trabajó en aquella fábrica de ropa el año pasado. Me han dado work, he puesto work donde me han dicho y delante le pongo didn't y ya tengo la negación del pasado simple, en este caso de work. Y work es regular, es decir, de los que añadían ed en la afirmativa. Fijaos en el otro ejemplo. Yesterday I didn't buy the new dress for the party. Ayer no compré el nuevo vestido para la fiesta. Igual, el ejercicio me da buy, pongo buy en su sitio, le coloco delante la partícula didn't y ya tengo hecha la negación. I didn't buy. Y cuidado que buy es irregular, porque es buy bought. B-O-U-G-H-T sería la forma de pasado simple afirmativo. Pero tanto work como buy forman la negación de la misma manera. Ya no hay diferencia. Solamente delante de ese infinitivo ponerle didn't. Y en cuanto a la interrogativa y a las respuestas cortas, bueno, pues primero lo que siempre trae consigo la interrogación, que eso lo hemos estudiado desde que empezamos con el verbo to be, luego el presente simple, el presente continuo, y es que se produce ese cambio en el orden de la frase, de cómo era la frase afirmativa y negativa hasta ese momento, se produce ese cambio, esa alteración, y siempre eso hay que tenerlo en cuenta, da igual si ya estamos casi en mayo, finalizando el curso, y ya hemos visto mucho de esto. Hay que tener siempre presente que en la interrogación se produce esa alteración en el orden de la frase, porque si no nos prestamos atención puede ser que nos equivoquemos. ¿Cómo quedaría entonces la frase interrogativa en el pasado simple? Bueno, primero, si hay, por eso va entre paréntesis, una question word, una double H word. Si la hay, si no, nada. Did, el sujeto que corresponda, el verbo, tal cual me lo del ejercicio, y por último, si hay, los complementos. Did, sujeto y el verbo. Esa es la espina dorsal de la frase interrogativa en el pasado simple. Fijaos en el primer ejemplo. Did Maria swim in the sea last summer? María nadó en el mar el verano pasado. Fijaos, did, sujeto y un verbo. Swim además es irregular, pero me da igual. Did Maria swim es una pregunta de sí o no, es decir, su respuesta va a ser una should answer. ¿Cómo se hacen las respuestas cortas en el pasado simple? Muy fácil. Yes o no, una coma, el pronombre correspondiente y did, si es afirmativa, o didn't, si es negativo. Decíamos en el bloque anterior que la forma del pasado simple, la afirmativa, negativa, pregunta, es igual para todas las personas, es la misma para todas las personas. No distinguimos para I es una, para he, she o it es otra, no. Sino que es igual para todas las personas. Por tanto, las respuestas cortas serán iguales para todas las personas.
En este caso, did Maria swim in the sea last summer? Yes, she did. O no, she didn't. Otro ejemplo. Did the students watch the film in class? Oye, ¿los estudiantes vieron la película en clase? Did, sujeto y el verbo. Y en este caso, watch es regular, pero me da igual. Respuesta corta. Yes, they did. O no, they didn't. Y por último, un ejemplo de una pregunta, pero con question word. Where did that man come from? Pues igual, lo que ocurre es que como lleva una question word, esa ya sabéis que la ponemos al principio, la ponemos delante. Where did that man come from? ¿De dónde vino ese hombre? ¿Ok? Pues hasta aquí el past simple, que ya digo, salvo el comentario primero que hemos hecho, el comentario que se hizo en el bloque anterior de la afirmativa, que si hay un poco más que decir y que hablar, el resto, en la interrogación y la negación, como veis, no tiene tampoco una gran dificultad. Tenéis, bueno, acompañado unos tutoriales. El primero dice, el primero de ellos tiene consejos para ayudarte a aprender los verbos irregulares. Bueno, dan algunas ideas, algún truco a la hora de cómo enfrentarse a ese listado de verbos irregulares, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, enlaces a ejercicios, etcétera, que bueno, como digo, yo siempre os animo a practicarlo y demás. Aparte de los de aquí, ya sabéis que tenéis también dentro de la unidad, dentro del apartado práctica del contenido, aquí tenéis, son dos PDFs, uno con los ejercicios y otro con el solucionario, y también más ejercicios extra aquí en el apartado de refuerzo, ¿vale? Nosotros vamos ahora a trabajarlo también con unos ejercicios aquí, pero que, como siempre digo, tenéis a vuestra disposición ejercicios para practicar, ¿no? Perdona, Javier. Dime, Pilar. En uno de los ejercicios obligatorios de escribir, sí. como que pone que hay que hacerlo directamente en el aula virtual. O sea, no mandar un Word o... A ver, vamos a verlo y resolvemos. ¿Te refieres de esta unidad, no? Sí. A ver, el ejercicio de writing. El de, a moment to remember. Sí. Vale. A ver. Porque a veces lo preparo con tanto eso que me comentáis cosas. Ajá, ok, efectivamente, sí. Recuerda que las actividades se deben de contestar directamente en la hora virtual. Sí. Este directamente en ese procesador de textos, digamos, que tenéis en el aula virtual, ahí lo hacéis directamente. Nada de archivos. ¿Por qué? Porque quizás lo debería haber hecho antes, pero bueno, ha tocado la unidad 7. No son muchos, pero hay algunos de algunos compañeros, no solo de Tricia en general, de todos los grupos de nivel 2 distancia, que en lugar de a lo mejor enviar un archivo de un Word o tal, envían un PDF, lo escriben a mano, le echan una foto y luego lo convierten en PDF. Eso no está mal en sí, pero no puedo corregir eso. Yo necesito que sea o bien el archivo, o un Word, o lo que sea, pero no puedo corregir un PDF, ¿vale? Entonces, como eso, a pesar de revisiones y comentarios, pues se ha mantenido, en esta unidad directamente se hace ahí, no hay PDF, no hay tal, y entonces no hay problema a la hora de corregirlo, ¿no? Porque yo cuando lo corrijo me llega como en formato que yo pueda copiar y pegar y así hacer los comentarios. Es que es la única forma, ¿vale? Por eso un poco se justifica el hecho este. Pero sí es verdad, hay que hacerlo directamente. Yo las frases de lengua te las envío en PDF. No, pero eso no hay problema, porque eso es diferente. Así. Es así, en la frase no me importa. ¿Por qué? Porque yo realmente las frases lo que hago es revisarla y como luego os doy el solucionario, tú puedes corregirla por ti misma y no hay problema. Vale. Lo que pasa es que los textos de inglés, al igual que ocurre con los de lengua, los de lengua no tanto porque normalmente no hay mucho problema y demás. En los de inglés sí hay que cambiar cosas. Pero si me los mandan en ese formato de PDF, yo no puedo copiar y pegar para corregirlo, ¿vale? Por eso. No, pero en los de lengua no hay problema, Pilar, eso sin problema. Vale. Pues era eso, que no sabía muy bien cómo había que hacerlo. Genial. Vale, bueno, pues así perfecto, porque ya lo hemos aclarado, por si alguien más tenía dudas. Vale, vamos entonces con el ejercicios. Aquí.
para trabajar. Vamos a trabajar, lógicamente, porque en el bloque anterior no trabajábamos, o sea, no hicimos ejercicio. Si habéis echado un vistazo al vídeo, solo había explicación. Así que vamos a trabajar con ejercicios donde haya un poco de todo, ¿no? Haya preguntas, haya negación, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar, bueno, pues poco a poco para familiarizarnos con esto. Vale. Mira, vamos con este primer ejercicio. Aquí, vale, este primer ejercicio es el ejercicio, digamos, el ejercicio muy típico, ¿no? Donde tenemos una serie de frases con una serie de huecos y, lógicamente, hay que completar esas frases con unos verbos. Los verbos los tenéis arriba en el listado ese que tenéis ahí. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Leemos la frase, entendemos lo que nos pide, me voy al listado de verbos y elijo el verbo que corresponda a la frase, a la situación, al sentido que me esté diciendo la frase, como digo, y en el primer hueco lo pongo en pasado simple afirmativo y en el segundo hueco el mismo verbo pasado simple negativo. De manera que en el mismo ejercicio estoy practicando ambos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, la primera frase, el verbo que les viene bien es invite. They invited me to the party. Es verbo regular, por lo tanto, añaden ed. En este caso, como el verbo por escrito termina en e, solo añade la d. They invited me to the party. Y ahora en negativo. But they didn't invite my partner. Okay, but they didn't invite my partner. Me invitaron a la fiesta, pero no invitaron a mi compañero o compañera. ¿Vale? Bueno, pues con el resto igual. ¿Ok? Los verbos son todos más o menos conocidos, salvo quizás book, que significa reservar. De ahí lo de la página esta de Booking. Book, que es reservar. El resto son todos más o menos, como digo, conocidos. Y todos son regulares. Es decir, no hay que acudir a la lista, no hay que saberse nada, porque todos estos verbos de aquí, book, call, check, like, look, play, son verbos regulares. ¿Vale? Pues venga, damos unos minutos para hacerlo. Perdón. Ahí. Y lo corregimos en un momento.
¿Qué tal? Lo tenemos ya, más o menos. Creo que... Ok, vale, parece que más o menos sí. Bueno, pues vamos a corregirlo, mostrando las respuestas y me vais comentando, bueno, pues cualquier duda o problema. Recordad, decía que son todos verbos regulares, es decir, no, aquí no vamos a tener que ver nada con la lista, etc. Realmente ejercicio de verbos irregulares no vamos a hacer porque es exactamente lo mismo, salvo que hay que mirar la lista, si no lo conocemos, pero el funcionamiento es el mismo. Bueno, number 2, called my sister last night, but I didn't call my parents. Okay? Llamé a mi hermana, no llamé. Verbo call. Called, didn't call. 3. My husband liked the film, but he didn't like the book. Okay? Like, como veis que en infinitivo termina en E, sigue esta regla ortográfica que ocurría también con invite, que al formar la forma afirmativa del pasado simple, solo añade la D. No repite la E. Number 4, we looked at shirts in Zara, but we didn't look at jackets. Okay. Number 5, Isabel checked her text messages, but she didn't check her emails. Okay, check, revisar, comprobar, etc. Number 6, we booked flights, but we didn't book a hotel. Es decir, reservamos un vuelo, pero no reservamos un hotel. Y por último, they played rugby at school, but they didn't play basketball. Una de las reglas ortográficas del ed es que cuando el verbo en infinitivo termina en consonante más y, yo quito la y y añado ied. Pero cuando es consonante más y, como veis, play es vocal más y, con lo cual no tiene ninguna regla ortográfica y simplemente añadimos la terminación ed. ¿Ok? Questions. Javier, ¿la 3 y la 4 podrían invertirse? La 3 y la 4. ¿La 4? No porque look, Elena, necesita, cuando es mirar a algo o a alguien, necesita de la partícula at, to look at, ¿vale? Entonces no podría decir my husband looked the film, sino look at the film, ¿ok? Sí, insisto, cuando look es mirar a algo o a alguien, necesita de la partícula at. Se puede utilizar sin la partícula at, pero con otro significado, parecer. You look tired today. Uy, parece cansado hoy. ¿Vale? Así que no podrían ser intercambiables. Ok. Great. Bueno. Para practicar un poco la interrogativa, tenemos poco tiempo, bueno, voy a hacer lo que hice el otro día en otra clase, improvisar y tal. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. La parte de la frase que era afirmativa, es decir, la primera parte de cada una de las frases, vais a transformarla en pregunta, en interrogativa, para practicar la estructura, ¿vale? Es decir, esa primera parte, esa primera frase que es afirmativa, transformarla en pregunta. Por ejemplo, yo tengo, they invited me to the party, pues sería, did they invite me to the party? ¿Vale? Pues así, solamente con la primera parte, ¿no? Es decir, con I called, my husband liked, we looked, Isabel checked, we booked y they played. Transformarla de afirmativa a interrogativa. A ver qué tal queda.
Ok, let's have a look at that. Vale, vamos a verlo. Voy a proyectaros el procesador y lo escribimos sobre eso. Bueno, vale. Bueno, la primera, aunque ese era el ejemplo. Un momento, más grande. Decía, did they invite? Okay, did they invite me? Did they invite me? Okay, did they invite me? Okay. Number 2. Okay, it is did I call my sister? Okay, did I call my sister? Okay. Number 3, did my husband like the film? Okay, did my husband like the film? Number 4, we look at shirt, so, oops, sorry. Did we look at shirts in Zara? Okay. Number 5. Did Isabel check the messages? Let me check, sorry. The text messages. Did Isabel check the text messages? Okay. ¿De? No. No. Ya. A ver. No. Bueno, entonces El mensaje oh, sorry, no, el her, mensaje that's right, her, sus mensajes, that's right. Great, thank you, Elena. No. Did Isabel check her text messages? Number 6 is, did we book the flights? Okay. And finally, number 7, did they play rugby at school? Okay. Como veis, algo muy mecánico, porque es did, sujeto, verbo, did, sujeto, verbo. Da igual si es regular, regular. Aquí son todos regulares, pero da igual, como digo, si fuera irregular, si fuera regular, todos tienen, todos se hacen de la misma manera. Ok. Questions? No. Ok, pues con esto tendríamos zanjado el past simple. Perdona, Javier, pero si Sí. son irregulares sería, pues como se dice, ¿no? Como están en la segunda columna de los verbos irregulares. Si fueran, ¿te refieres en la pregunta? Sí. No, en la pregunta, Pilar, sería exactamente igual, es decir... O sea, no te cambiaría a verbo irregular, ¿no? O sea, no, sería... no cambiaría a verbo irregular. Dejadme que voy a volver a proyectar el ejercicio. O sea, aquí son todos regulares, pero si, como tú me dices, y si fuera irregular, igual, tendríamos exactamente o sea, utilizaríamos en la negación, efectivamente, como dice Elena, en la negación y en la pregunta, el infinitivo. Vale, es importante eso, ¿vale? Es decir, el ed o la forma de la columna de en medio del verbo irregular, esas dos formas solo se utilizan en la afirmativa. En la negación y en la interrogación siempre vamos a manejar el infinitivo del verbo y ya no nos va a importar si es regular o irregular. ¿Vale? Vale. Es importante eso, siempre con la negación y la pregunta, el infinitivo del verbo que tengamos que utilizar. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, imaginad que yo tengo la pregunta, o sea, she taught at that school. Taught es el pasado de teach. Ella enseñó en esa escuela. Y yo les digo, pásamelo a pregunta. Did she teach at that school? Porque en la interrogación ya va el infinitivo. ¿Veis? Ya no es forma rápida. E igual en la negación. She didn't teach at that school. O sea, la forma de verbo irregular o bien la forma con ed solamente en la afirmativa. Negación e interrogación, siempre para cualquier verbo, el infinitivo. ¿Vale? Es muy importante eso para no equivocar. ¿Ok? Vale, gracias.
Ok, a ti, Pilar. Porque además la pregunta ha servido para precisamente que veamos eso y está. Bueno, pues ya creo que lo dejamos aquí. La semana que viene en inglés pues vamos a rematar vamos a centrarnos sobre todo en vocabulario, ¿vale? Veremos las expresiones de tiempo, de expresiones de tiempo que acompañan al past simple y alguna otra cosa más de vocabulario, ¿ok?